El tema de esta tarde lo hemos titulado La victoria sobre el pecado. A mí me da mucho gusto, pero muchísimo gusto, tratar este tema en una sociedad de jóvenes. Los jóvenes, a mí se me informó que los jóvenes querían este tema. De hecho, en la semana miré a una joven, Génesis, hablar de este tema y cómo se relacionaba con su vida. También había presenciado un joven durante la Santa Cena decir en su testimonio: casi no vengo a la Santa Cena, pero algo me decía, ve. Y él obedeció esa voz y vino. Y él testificaba la gran bendición que fue para él estar aquí durante la Santa Cena. Y me da mucho placer compartir mi experiencia cristiana con los jóvenes y adultos hoy. Vine a compartir unos consejos sobre el espíritu de profecía, cómo vencer el pecado. Y estas citas que yo he traído en mi vida han hecho una gran bendición, o ha sido una gran bendición. Y por eso, al ellos pedirme este tema, encontré la oportunidad de oro para venir y compartir esto con los jóvenes y con los adultos. Yo no quisiera hacerlo solo. No quisiera que esto fuera un monólogo. De hecho, no me gustan los monólogos. Me gustaría que nos envolvamos en esta discusión. Si usted tiene un testimonio y usted siente en su corazón darlo, o alguna experiencia que me va a ayudar a mí, va a ayudar a algún joven o algún adulto, por favor, levante la mano y yo tengo ya a alguien que me va a ayudar con un micrófono y lo va a pasar alrededor y lo vamos a escuchar. El plan mío es que esto sea enriquecedor hoy, en esta tarde. Así que voy a necesitar la asistencia especialmente de los jóvenes en la lectura de ciertas citas que yo creo que a ellos les pegaría mucho mejor que a mí. Muy bien. Los peligros de no velar y orar constantemente. Y fíjense que hay palabras claves aquí: peligro, velar, orar y constantemente. El primer peligro de no orar y velar constantemente es la obstrucción de la oración por parte de Satanás. Vamos a ver qué ocurre cuando yo descuido, postergo la comunión con Dios en un día. Me gustaría que un joven voluntario nos leyera la primera cita. Por favor, ¿me ayudan? Dice: los peligros de no velar y orar constantemente. Número 1. Obstrucción de la oración por Satanás. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. La bendita oración. Queridos, las tinieblas, gracias. Las tinieblas infernales nos cercan el día que yo he decidido poner en prioridad mis agendas, mis cosas, que pueden ser muy buenas. Sin embargo, cuando nosotros no ponemos la comunión con Dios en prioridad ese día, por buenas que sean las actividades que yo estoy haciendo,
Miren lo que la sierva de Dios nos aconseja que pasa, nos muestra. Las tinieblas del mal nos cercan cuando nosotros descuidamos esa bendita oración. Préstenle atención a esta parte. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Dice secretas. Las tentaciones secretas. Entonces Satanás sabe cuáles son tus debilidades y él tiene un cajón que él abre y él allí pone una fórmula y dice: a Gerson le gusta esto. Estos son sus debilidades, estos son sus gustos. Y ese día Satanás va a trabajar arduamente bajo ese manto de tinieblas, ¿okay?, para que yo caiga en pecado. El pecado puede ser obvio o puede ser el pecado ¿dónde? Mental. El pecado que solo Dios puede escudriñar. Paso mi día muy bien, como está en mi trabajo. Estoy en mi computadora, muy bien, voy aquí, voy allá, sí mamá, lo voy a hacer, pero ese pensamiento continúa haciendo cerco en mi mente. Sigue diciendo acá, y todo porque yo decido no valerme de ese privilegio. Ahorita nuestros jóvenes van a leer otras citas que nos van a hablar de cómo Satanás puede secuestrar la mente humana, como hay personas que pueden secuestrar una computadora y la pueden infectar con virus. Satanás es capaz de hacer eso y ahorita lo vamos a ver. Así que no se me olviden de esta cita. El día que yo decido no estar en comunión con mi Dios, no es la prioridad. Desde que yo me levanto, muchachos, tú puedes estar garantizado que ese día Satanás tiene una trampa secreta para ti. Y fíjense que dice secreta, no te dice cuál es. Pero Satanás se pasa estudiando al ser humano 24 horas. Mientras tú duermes, Satanás no duerme. Satanás está estudiando el laboratorio de tu personalidad, el laboratorio de tu carácter. Y él te va a tener una para el próximo día. Próxima, joven. Dice nuestro... Oh, perdón. Ok, ahora sí. Vulnerabilidad ante el engaño. Vulnerabilidad Ante el engaño. Todos los que no escudriñan fervientemente las escrituras, ni someten todo deseo y propósito de la vida a esa prueba infalible. Todos los que no buscan a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad se extraviarán seguramente de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás. Hermanos, jóvenes y adultos, esto es seguro, no es quizás, no es probablemente. Hermanos, esto es seguro. No está diciendo aquí que el día que yo pospongo o no pongo en prioridad mi comunión con Cristo, el resultado y el peligro es la vulnerabilidad. Yo quedo a la abierta ante Satanás. Y fíjense, esta cita está empaquetada de consecuencias negativas. Fíjense. Nos extraviaremos seguramente. ¿De la cual? De la buena senda. Y caerán bajo la seducción de Satanás. Si usted ha tenido un día donde no ha tenido tiempo de hacer el culto, muchachos o adultos,
y usted muy profundo en su mente se propone a ser bueno. Yo quiero ser bueno hoy. Yo quiero agradar a mi Dios. Pero anda huyendo de la oración porque está lleno de muchas otras buenas cosas. Déjame decirte que ese día no estás seguro un segundo. No estás seguro un segundo. Aquí la sierva de Dios nos está advirtiendo que ese día yo me extravío del camino correcto y caigo bajo la seducción de Satanás. No hay vuelta floja. Muy bien. Esta cita la volé, quisiera que la leyéramos porque es muy importante. ¿Alguien se anima? ¿Algún joven? Por favor. Dice, nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Nuestro adversario, ¿qué procura constantemente? ¿Qué procura él? Obstruir. 24 horas del día. Él quiere obstruir la comunicación, la comunión que yo tengo con el Señor. Muy bien. El próximo peligro es el secuestro y control sobre nuestro sistema de retroalimentación. ¿Qué yo quiero decir con retroalimentación? ¿Cuántos de ustedes han estado hablando solo en algún momento? Yes, sir. Muchos de nosotros que somos muy vocales, muy verbales, cuando andamos solo en el carro, hablamos solo con nosotros mismos o en nuestra mente. O tú puedes estar trabajando y tú estás mumbling. Muchas veces los pensamientos más profundos y tus sentimientos, tú lo expresas verbalmente cuando estás solo, en tu cuarto, en tu carro, en tu trabajo, donde quiera que tú tienes una esquina privada, tú los hablas. Y a eso es que yo me refiero, retroalimentación. Es la comunicación que tú tienes contigo mismo, los mensajes que tú procesas en tu interior, esa voz que te habla y tú conversas con ella. Eso es retroalimentación. Y entonces, Satanás es muy bueno en poner en nosotros mensajes subliminales. He hijacks our minds. Satanás secuestra nuestra mente. Fíjate que él no puede leer tu mente, pero sí puede sugerir mensajes tan poderosos que casi se percibe como que él lee tu mente, pero él no puede leerla. Y la sugerencia número 1 la tenemos acá. ¿Un joven que se anime? Muy bien, duro y fuerte. Sugerencia número 1. El enemigo impide que muchos de ustedes oren, diciéndoles que no sientan lo que oran y que sería mejor que esperaran hasta que adquieren más del espíritu de intercesión. De otra manera, sus oraciones serían una burla. Pero ustedes deben decirle a Satanás, escrito está, que los hombres deben orar y no desmayar. Gracias. Hermanos, eso a mí me ha dado en mi vida espiritual, en mi crecimiento cristiano, me ha dado mucho ánimo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido momentos de negruras, momentos oscuros en nuestras vidas? Y el enemigo pone en tu mente, a través de esos mensajes subliminales, un espíritu de inadequacy, una sensación de no sentirse adecuado para orar, y él empieza a pelear contigo, a tratar de convencerte con argumentos que son ciertos, ¿o no? Son ciertos, la mitad. Él te acusa
del pecado que tú has cometido. ¿Sí o no? Lo cometiste, yo lo hice. Pero entonces la parte de el arrepentimiento y la gracia, Él trata de opacarla, le tira un manto oscuro. Dice, sería mejor que esperara hasta que adquiriera más espíritu de intercesión. Eso me suena a mí como posponer esa oración, posponer el arrepentimiento. Mientras tanto, ¿cómo sigue el corazón? ¿Cómo sigue el corazón? Cargado, culpable, sigue triste, sigue adolorido. Y Satanás se burla, se goza cuando tú y yo caminamos sangrantes de esa forma. Fíjense, diciéndoles que no se sienten lo que oran. O sea, te sientes superficial, te sientes vacío. Bueno, así no es así como Dios me quiere a mí, que venga vacío, que venga lleno de pecado para poderme redimir. Pero fíjate la sugerencia que Satanás pone en tu mente. Espera hasta que haya más espíritu de intercesión por ti. Y fíjense lo que dice, de otra manera sus oraciones serían ¿qué? Una burla. Él te hace sentir, te hace pensar que cuando tú te sientes de esta forma, el orar es una burla. Bueno, vamos a ver más tarde, a ver si es verdad que es una burla o no. Escrito está que los hombres deben ¿qué? Orar y no desmayar. En los días, momentos que tú te has encontrado en lóbrega batalla y te has visto débil y sin deseo de orar, te garantizo que esta sugerencia el enemigo la ha puesto en tu mente en algún momento. ¿Para qué? Para obstruir la comunión contigo, con Dios. Muy bien. La sugerencia número 2. Abrumados por el pensamiento de nuestros pecados, Satanás con una sombra demoníaca nos sugiere que al nuestras oraciones estar tan mezclada con malos pensamientos, el Señor no nos escuchará y desanimarnos en la oración. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación? Cuando hemos pecado. Muchas veces son pecados secretos, nadie lo sabe. Y el diablo te tiene hostage, te tiene secuestrado, te tiene amarrado. Y tú no puedes vivir con la cantidad de culpabilidad que tú estás experimentando. Aún así, tienes que darle una buena cara, como dice el adagio, ¿no? Al día malo se le da buena cara. Es muy difícil darle la buena cara a un día soleado cuando yo ando abrumado por el pensamiento de mi falta, de mi pecado. Y ustedes ven que esto es una gran mentira. Satanás con una sombra, decía la joven demoníaca, nos sugiere que al nuestras oraciones estar mezclada con ¿qué? Con malos pensamientos. Pueden haber sido pensamientos lascivos, pueden haber sido pensamientos de odio, pueden haber sido pensamientos de envidia, pueden haber sido pensamientos de cualquier índole. Pero fíjense, sugiere que nuestras oraciones, al estar mezcladas con los malos pensamientos, el Señor, ¿qué va a hacer? No nos va a escuchar. Hermanos, llega el momento donde nosotros llegamos al punto de ruptura y sí nos las creemos muchas veces. Y eso hace que posterguemos ¿qué? La oración y la comunión con nuestro Dios. Bien, sugerencia número 3 por parte del enemigo. ¿Alguien se anima? La idea de la oración no es esencial, es una de las astucias de las que con mayor éxito se vale Satanás para destruir las almas. Gracias, hermanos. Esta
esta situación, esta sugerencia, muchas veces pasa en forma inconsciente. No sé si me doy a entender, inconsciente. Obviamente usted no quiere negarse a orar, ¿no? Después de todo es hablar con Dios. Pero en nuestra inconsciencia, muchas veces, nosotros, nuestro ser, repudia la oración, repudia la comunión con Cristo. La idea de que la oración no es esencial es una de sus astucias. Entonces, cuando yo empiezo un día con mis faenas, como muchas veces nosotros lo hemos hecho, yo estoy comprando la sugerencia del enemigo de que la oración no es esencial. ¿O no? No es esencial. Cuando yo postergo la comunión con mi Dios por cualquier razón, yo estoy comprando esta sugerencia número 3. Por eso dice que Satanás tiene mucho éxito con esta, porque muchas veces nosotros no queremos, pero sí queremos. No queremos, pero terminamos no orando, no comunicándome con Él. Número 4. Sugerencia número 4. Tienta a los hombres para que cedan a la glotonería o a cualquier otra forma de sensualidad, y adormece de tal modo su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan saber. Mi cuñado Ángelo me pasó una cita, El conflicto de los siglos, página 34, donde dice que el mínimo defecto de carácter, la mínima pulgada que yo cedo, será terreno suficiente como para que el enemigo gane terreno en mi alma. Aquí está. Tienta al hombre para que ceda ¿en qué? En los puntos débiles, en nuestras debilidades de carácter. Por eso Satanás estudia a cada joven y a cada adulto. Los estudia y entonces les pone la glotonería o la sensualidad. Y noten que ella es muy específica. Son pecados que tienen que ver con el desorden, con la intemperancia, con la glotonería o la sensualidad, en cualquiera de sus formas. Y entonces poco a poco eso va teniendo un efecto en mi conciencia. Adormece de tal modo su sensibilidad. ¿Y dónde está la sensibilidad del hombre? Está en la conciencia. Aquí, en el lóbulo frontal, está la sensibilidad. Eso quiere decir que cuando yo voy cediendo poco a poco y voy dejando la oración aquí y allí, Satanás va galopando al frente. Now, cuando ustedes juntan la sugerencia número 4, la número 3, la número 2 y la número 1, y Satanás te lleva de una a la otra, mi querido, eso es un cuadro bastante serio, duro de salir. ¿Quién podría leer esta cita para nosotros? Dice, guardaos de descuidar la oración secreta y el estudio de la palabra de Dios. Estas son vuestras armas contra aquel que se esfuerza por obstaculizar vuestro progreso hacia el cielo. El primer descuido de la oración y del estudio de la Biblia hace más fácil el segundo. La primera resistencia de los ruegos del Espíritu Santo prepara el camino para la segunda. De este modo se endurece el corazón y se hace insensible la conciencia. Gracias. Se nos está advirtiendo. Peligro, guardaos de descuidar el estudio de la palabra y la oración. El libro de la oración, de donde yo extraje estas citas, dice que la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, es lo que acondiciona tu mente
para poder entrar en oración y comunión con Dios. Entonces yo pude ver la relación que hay entre el estudio de la palabra y la oración. Probablemente más de uno aquí ha tenido dificultad en cómo estudiar la Biblia, cómo sacarle el jugo a la Biblia. Yo le hablo a hablar de mi experiencia. Vuelvo y cito a mi cuñado Ángelo. Mi cuñado Ángelo en sus temas me enseñó a usar, o me animó a usar, la concordancia bíblica. Muy buena, enriquece. Tú puedes unir un texto con otro, el contexto lo agranda. Luego he usado los comentarios de la hermana G. de White. Por ejemplo, ahorita yo te voy a decir, yo estoy estudiando el libro de Isaías 1, pero yo quiero ir profundo. Yo estoy practicando la oración secreta en mi recámara para que el Espíritu me abra la mente. No podemos tomar la palabra de Dios simplemente con mi mente carnal y humana, porque no es un libro cualquiera. Dios te abre una tercera dimensión, que es la espiritual. Y luego tomo la concordancia, y luego tomo el comentario bíblico y el comentario de la hermana G. de White. Y yo te digo, yo tengo 2 semanas en el capítulo 1 de Isaías. Y cómo eso enriquece. Se me va una hora, jóvenes, se me va una hora así. Y cuando yo veo la situación del pueblo de Israel y veo la situación mía, yo digo, wow, eso crea en ti un espíritu de humillación, un espíritu de humildad y necesidad por el arrepentimiento. Estoy hablando específicamente del libro de Isaías. Pídele al Espíritu Santo que te indique qué libro estudiar de la Biblia. Si tú tienes una necesidad emocional o espiritual, hay un libro para eso. Si es depresión, vete al libro de los Salmos. Si es sabiduría, consejo, vete al libro de Proverbios. Si tienes problemas interpersonales, vete al libro de Proverbios. Vete al libro de Efesios. Si tú quieres aprender más acerca de los eventos de los últimos días, ¿a dónde vas a ir? El libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Mateo, el libro de Isaías. Y mi cuñado, mi papá y yo, que hablamos mucho, comentamos mucho, hemos llegado a la conclusión, la Biblia entera es una profecía. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un libro profético. Queridos, el estudio de la palabra de Dios, dice en el libro de la oración, es la que prepara tu mente, tu actitud y aptitud para darle forma a la oración y la comunión con Dios. Hablábamos esta mañana en nuestro sermón de modelarle el estudio de la palabra y la oración a nuestros muchachos. Y esto tú lo puedes hacer con tus adolescentes y con niños de 5, 6, 7, 8, 9 años. Muy bien. Dice, la primera resistencia a los ruegos del Espíritu prepara el camino ¿para qué? Para la segunda. De este modo se endurece el corazón y se hace insensible la conciencia. Queridos, no se le puede dar una pulgada al diablo. Y usted lo sabe y yo lo sé. No se le puede dar una pulgada a Satanás. Pero cuando nosotros decidimos dársela, hay esperanza. Y ya vamos a ver. Bien. Ventajas de velar y orar constantemente. Ya vimos las desventajas de nosotros barajar con la oración
ponerla a un lado, escuchar los murmullos demoníacos de Satanás, tratando de ganar nuestra alma y mantenernos culpables de pecado sin esperanza. La ventaja número 1 es que el alma se alimenta de la oración, y eso a mí me ha impresionado grandemente, mi querido. Aquí hay jóvenes de oración y hay adultos de oración, y hay jóvenes y adultos que están tratando de estar en oración. Y mi querido, esto a mí me tocó, y esto yo lo he estado practicando. Este estudio, como yo dije al principio, es mi experiencia. Yo no le traje a ustedes aquí citas para simplemente leérselas. Esto yo lo estoy experimentando en mi vida y da resultado. Da resultado. El alma se alimenta de la oración, no se alimenta de nada más. Oración y palabra. Oración y la palabra. Si tú estás leyendo libros de autoestima, libros de superación personal, libros que levantan el ánimo, levantan el espíritu de superación, déjame decirte algo. No te voy a decir que no los leas, pero ese tiempo que tú estás invirtiendo en ese material, tú lo puedes invertir en el libro de la oración por la hermana G. de White. Y ese libro es el mejor libro de superación personal que yo he encontrado hasta ahora, aparte de mi Biblia. Número 2, un joven o una joven valiente, que lo lea fuerte. Disfruta los esfuerzos más arduos de Satanás. Lo frustra los esfuerzos más arduos de Satanás. Okay. El hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir sus sugestiones y cumplir sus órdenes. No tiene en sí mismo poder para oponer resistencia eficaz al mal. Únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, incluyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Todo otro medio de defensa es completamente vano. Victoria sobre el pecado, aquí está. Nosotros en nuestro ser no tenemos poder, no tenemos con qué responderle a Satanás. No podemos, inherentemente somos pecadores, por lo tanto Él nos exige, Él pelea por nuestras almas, por lo que es de Él. Sin embargo, fíjense, únicamente en la medida, como dijo, en la medida. Ahora yo voy a decirme eso, únicamente en la medida en que Cristo more en mí por la fe viva, influyendo en mis deseos e impartiéndome fuerza de lo alto, puedo yo atreverme a arrostrar a un enemigo tan terrible como Satanás. Cualquier otro medio de defensa, dice acá, va a fallar. Muy bien. Número 3. Satanás tiembla cuando oramos. Próximo joven. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Hermanos, ¿no te da gusto, no te da esperanza saber? Cuando yo estudio este material, mi fe aumenta, mi esperanza aumenta. Cuando yo veo que Satanás tiembla, cuando yo oro, tiembla ante la majestad y la fuerza
Eso a mí me da ganas de orar. Y en mi experiencia, vuelvo y te digo, cuando tú llegas un día y no oras, tú te sientes vacío, te sientes mal, tú te sientes no, me fue la palabra, desprovisto, te sientes desnudo, porque tú sabes, ya dijimos en la cita anterior, tú sabes que Satanás tiene dominio sobre ti y exige tu alma. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nacimos en pecado y él va a reclamar eso únicamente, como decíamos ahorita, únicamente por la fe que yo decida tener en Cristo, puedo yo estar resguardado y protegido. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival. ¿Quién es el poderoso rival de Satanás? Cristo. No lo resiste. Hermanos, yo quiero que salgamos de aquí esta tarde convencidos de eso, de que no lo resiste. Esta misma sierva escribe en el conflicto de los siglos que si nosotros pudiésemos abrir nuestros ojos, si Dios pudiera darnos la oportunidad de ver la aguerrida, el pleito aguerrido que hay entre los demonios y los ángeles, nosotros caeríamos petrificados. Así dice ella. Entonces, como esto es un conflicto invisible, nosotros tenemos que por la fe en Cristo aceptar el gozo de que Satanás tiembla cuando yo me pongo de rodillas. Próxima, número 4. Próximo beneficio o ventaja de velar y orar constantemente. Próximo joven. La oración prevalece contra Satanás. ¿Ok? La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y con toda seguridad prevalecerá contra Satanás. Por esto él insinúa que no necesitamos de la oración. Detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos fervorosamente a él por ayuda, la hueste de Satanás se alarma. Se alarma. ¿No le da eso a usted esperanza? ¿No le refresca eso tu corazón? Saber que la oración de fe es la gran fortaleza ¿de quién? De nosotros, los cristianos. Y con la seguridad prevalecerá ¿contra quién? Contra Satanás. Victoria sobre el pecado. Y cuando acudimos fervorosamente a él por ayuda, ¿qué pasa con las huestes de Satanás? Se alarman. Huyen. Beneficio número 5. La oración ferviente enfurece a Satanás. ¿Cuál es el próximo joven que nos va a ayudar? Satanás induce a muchos a creer que orar a Dios es inútil y únicamente un acto formal. Sabe muy bien cuán útiles son las meditaciones y la oración para mantener a los seguidores de Cristo despiertos para resistir su astucia y engaño. Mediante sus artimañas desea apartar la mente de este importante ejercicio espiritual, para que el alma no busque ayuda apoyándose en el Dios poderoso, ni obtenga fortaleza de él para resistir los ataques del enemigo. Queridos, ahí viene el ayuno internacional. Fíjense, no hay coincidencia. Satanás induce a muchos a creer que orar a Dios es que inútil. Mañana, después, it's okay. La próxima vez. Y únicamente un acto de formalidad. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por esto, gracias por aquello, bla, 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 bla. Se acabó. Cumplí. Y Satanás nos sugiere a nosotros que eso simplemente es algo superficial, es opcional. Y la oración para ti, para mí, no es opcional. No lo es. Fíjense,
mediante sus artimañas desea apartar ¿qué? Mi mente. ¿Se acuerdan lo que hablamos ahorita? Él captura tu mente, hijacks it, la secuestra y te hace pensar, si así tú lo aceptas, todas estas mentiras. Desea apartar la mente de este importante ¿qué? Ejercicio espiritual, porque Él sabe que a la hora en que tú y yo no hemos orado por lo menos 3 veces como Daniel lo hacía. 3 veces. Now, jóvenes, unos trabajan en la escuela, otros trabajan en la escuela y trabajan en otros locales. Una vez estaba en el estacionamiento de UTA y vi a una persona musulmán poner su alfombra en el parqueo. Yo estaba a 2 vehículos de la persona, estaba dentro del carro y yo lo vi todo porque yo quería saber, nunca lo había visto. Eran las 3 de la tarde. Puso la alfombra mirando al sol. Era una mujer. Ella vino, se buscó el sol, puso su alfombra y se arrodilló. Y hermanos, ella estuvo allí ratos, 20 minutos, 30 minutos. Traigo esto a colación porque muchas veces nosotros no podríamos tener la oportunidad de arrodillarnos en el lugar de estudio o en el lugar de trabajo. Pero fíjense que la oración que nosotros estamos hablando es la oración secreta, es una comunión con Cristo. Y eso es lo que yo quisiera dejar claro hoy. La oración no es un asunto segmental, donde tú oras aquí y ya te fuiste. Llegó la noche, la cena, volvemos y oramos. Padre, gracias por la cena, y ya se quedó allí. Y luego pasan 8 horas de sueño, te levantas, haces tu culto, oraste, te fuiste. No. La comunión, que es la oración, es un estado espiritual y mental continuo. Tú estás manejando en tu carro y tú estás pidiendo por mí. Yo estoy pidiendo por hermano Felipe. Yo estoy pidiendo por Ángelo. Yo estoy pidiendo por él. Yo estoy pidiendo por mí. Estoy pidiendo por mis planes futuros. Señor, yo quiero salir de la ciudad. Ayúdame. Padre, necesito salir de las deudas. Padre, yo quiero servirte. Muéstrame. Constantemente habla con Cristo, habla con Dios acerca de tu condición, de tu situación. Padre, yo quiero servirte mejor. ¿Cómo lo puedo hacer? La oración no es opcional, querido. La oración es el alimento del alma. Y el día que tú no has orado constantemente, continuamente, en la cocina, cuando estás picando el tomate, picando el ajo, right there. Habla con tu Dios. Dile lo que te preocupa. Muy bien. Ventaja número 6. De velar y orar secretamente. Un joven valiente o una joven valiente. Sí. Nos garantiza la victoria en momentos críticos en la batalla contra Satanás. En el conflicto con los agentes satánicos hay momentos decisivos que determinan la victoria, ya sea del lado de Dios o del lado del príncipe de este mundo. Si los que están empeñados en la lucha no están bien despiertos, ni son fervientes, ni vigilantes, ni oran por sabiduría, ni velan en oración, Satanás resulta vencedor, cuando podría haber sido derrotado por los ejércitos del Señor. Los fieles centinelas de Dios no deben dar ninguna ventaja a los poderes del mal.
dijo en la última oración, los fieles centinelas de Dios no deben dar poquito de ventaja, poquito, una pulgadita. Dice ninguna ventaja. Queridos, ninguna ventaja. Si los que están empeñados en la lucha no están como bien despiertos, velando, bien despiertos. Ni oran por qué, discernimiento, ni velan en qué, en comunión, en oración. Entonces, el pleito está ganado, hermano. El pleito está decidido. ¿De quién es? De Satán. La victoria ha sido ganada. Pero dice ahí claramente, no tiene que ser así. Y aquí está, muchachos y adultos, aquí está la fórmula para la victoria sobre el pecado. Está ahí mismo. Los fieles centinelas de Dios no deben dar ninguna ventaja a los poderes del mal. ¿Qué tenemos a la mano? Mire, aquí está la sabiduría, la vigilancia y la oración. 3 elementos que usted puede poner en cada momento de su vida. Hablamos del tema de esta mañana. Usted le modela eso ¿a quién? A tu hijo y a tu hija. ¿Cómo serían nuestros hogares si nosotros practicáramos la oración familiar, la oración secreta y la oración congregacional? Aquí, todos. Pero yo creo que vamos en camino. Yo creo que vamos en ese camino. ¿Saben por qué? Aquí está la evidencia. La iglesia de advenimiento está buscando ayuno y oración. Y yo sé que eso fue lo que le dio la victoria a Jesús en el desierto. Y yo les digo, mi familia estará ayunando con ustedes. Puede ser que yo no esté aquí todo el día, pero mi ayuno va a seguir en el nombre del Señor. A seguir. Muy bien. Beneficio número 7. Próximo joven. Es indispensable para el progreso espiritual. Si hubiera más oración entre nosotros, más ejercicio de la fe viviente y menos dependencia de los demás, habríamos avanzado mucho más en inteligencia espiritual de lo que avanzamos hasta aquí. Necesitamos una vivencia profunda e individual del corazón y el alma. Jóvenes, usted puede tener un padre versado en las escrituras, usted puede tener un padre, una madre versado en la teología. Usted puede tener un padre y una madre con una vida espiritual profunda, fuerte. Pero te quiero decir algo, joven, tienes que forjar la tuya. Esa es la de papá, esa es la de mamá. Tienes que forjar la tuya. ¿Se dan cuenta la responsabilidad adultos que nosotros tenemos con los jóvenes y con los muchachos? ¿Se acuerdan que hablábamos esta mañana de un cristianismo simétrico, un cristianismo real, perfecto ante Dios? Aquí está. Si hubiese más que, hermanos, oración. Si hubiese más oración entre nosotros y menos dependencia de nosotros mismos, menos dependencia del pastor, menos dependencia del primer anciano, menos dependencia del teólogo, menos dependencia del que sabe, menos dependencia del humano. Dije menos dependencia, no quiero dejar el sentir de que no nos ayudemos los unos a los otros, eso no es lo que yo quiero decir. Pero lo que yo entiendo que esta cita dice es que yo tengo que oír menos el bullicio, lo que se dice, lo que no se dice, el chisme acá, el chisme allá, la farándula, aún, hermanos, los videos en YouTube, predicaciones muy buenas, perfecto.
Pero no es hasta que tú coges tu Biblia, tu concordancia, el espíritu de profecía y el comentario bíblico y rodillas. Puedes escuchar los temas que tú quieras en YouTube, en las plataformas, pero eso no te garantiza sabiduría, no te garantiza discernimiento, no te garantiza profundidad en tu vida espiritual. Dice, próximo joven, número 7. Esta fue la que leímos, ¿correcto? Sorry. Muy bien. Próxima. Oremos mucho más cuanto menos sintamos la inclinación de tener comunión con Jesús. Si lo hacemos, quebraremos las trampas de Satanás, desaparecerán las nubes de oscuridad y gozaremos de la dulce presencia de Jesús. Gracias. Go ahead. I'm sorry. No se gana la victoria sin mucha oración ferviente, sin humillar el yo a cada paso. Gracias. Oremos muchos más, cuanto menos sintamos la inclinación de tener comunión con Jesús. Yo no voy a preguntar cuántos de ustedes se han sentido en un momento que usted no quiere orar, no sientes orar, o no tienes por qué orar, no tienes problemas, está todo resuelto, tienes un día feliz, no has sido tentado en nada y te sientes ¿cómo? ¿Cómo te sientes? Ayúdenme, suficiente, autojustificado. I don't need to pray, I feel good today. Yo no necesito oración, yo me siento muy bien. Entonces nosotros nos hemos creído que oramos solamente cuando ¿qué? Solamente cuando ¿qué? Cuando lo necesitamos, cuando estoy en problemas, cuando necesito de Cristo. No, hermanos, yo he aprendido y sigo en mi vida de aprendizaje que no puedes estar seguro, dice la sierva, 1 hora. A 1 hora son ¿cuántos minutos? 60 minutos. Seguro, sin oración. Y yo quisiera esta tarde dejar con ustedes el sentir de que la oración es una comunión, es el alimento del alma. Ustedes, ¿cuántos de aquí trabajan en plomería? ¿Plomeros? ¿No hay plomeros? ¿Construcción? There you go. ¿Qué pasa con una bomba cuando está jalando un líquido y entra en un vacío, se queda vacía? ¿Qué pasa? No succiona. Y si sigue no succionando, ¿qué pasa? ¿Cómo? Se queman. El alma tuya y la mía es una bomba. Y esa bomba necesita un líquido. Y ese líquido que la enfría y la mantiene con vitalidad se llama comunión con Cristo. Se llama el estudio metódico y diario de las Escrituras. Es la única manera, mis queridos, que nosotros vamos a poder lograr la victoria sobre el pecado. Yo me alegro que nos quedan 15 minutos más, porque si ustedes se fijan, nosotros no hemos tenido una prédica. De hecho, a mí no me gusta predicar, a mí me gusta la interacción, me gusta el trabajo en grupo. Y me gustaría preguntarles a mis jóvenes esta tarde su reacción en cuanto al programa. Y luego, si el tiempo da, más jóvenes y luego los adultos. ¿Alguien tiene un testimonio? ¿Alguien tiene una reacción en cuanto al estudio de esta mañana? O de esta tarde, perdón. Victoria sobre el pecado. Jóvenes, ¿quién le gustaría expresar su experiencia acerca del estudio de esta tarde? ¿Te ha parecido? ¿No te ha parecido? ¿Crees que es buena idea? ¿Lo has estado practicando? Comparte con nosotros
¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, mi experiencia, esta predicación fue muy, ¿cómo se dice? Muy, Tú lo puedes decir en muy inglés o informativo, en español, no importa. Muy informativo y bien como que es more knowledge to us, Más conocimiento. Más conocimiento. Y es como que nos estás poniendo nos estás diciendo qué es lo que Satanás planea, qué es lo que Satanás hace básicamente game con plan. nosotros. Es casi como un overview de lo que Overview yeah, de su plan. un plan. Exacto. So, I mean, a mí me abrió los ojos un poquito más, que, como dice, cada vez cuando uno viene el sábado, lo abre los ojos más del sábado pasado. Sí, Señor. Pues a mí me abrió los ojos. ¿Tiene tu nombre? Samuel. Samuel, yo estoy contigo. A mí el libro de la oración me ha abierto, no los ojos, me ha abierto los ojos, las narices, la boca, los oídos, me ha abierto todo, hermano. Y hoy estoy cogiendo un cariño a la oración. Y no hay nada como eso, hermano. No hay nada como eso. Por eso Cristo decidía no comer por días. Y es que eso es inexplicable. Gracias por tu testimonio. Él decía acerca de Dios en su misericordia revelarnos el plan de Satanás, his game plan. El Señor ha desnudado a Satanás, le ha quitado la ropa delante de nuestros ojos. Sin embargo, Satanás continúa neciamente tratando de dar en esa naturaleza humana. Y sí tiene éxito cuando yo se lo permito. Gracias, hermano. Mike. ¿Fue la batería, parece? Hello. Oh. Yo pienso que ese tema fue buena ayuda para nosotros. It was something to reflect on and, consider. I'm one of those people that, like, I pray and then the next day I feel good about it and I don't pray. And I think it was a great help for me to open my eyes and just work on it. And anything is possible with God, And this was very helpful for me. Tell me your name. Larry. Larry es otro joven que dice hoy, nos está diciendo que él ora, pero esporádicamente, ¿correcto? Y esto te ha abierto otro horizonte, lo cual lo ha hecho para mí. Y yo sé que cada uno de nosotros ha tenido esa experiencia. Los dos temas que usted ha traído han sido muy buenos, de gran bendición para mi vida personal. Este tema es impresionante. Los puntos que usted ha traído, yo los he experimentado casi todos Amén. en mi vida. Y una de las cosas más importantes que voy a sacar de esto es que la vida del alma es la oración. Es la oración, hermano. Y no es tan complicado. Dios no lo hizo tan complicado. Simplemente la oración y el estudio de su palabra es el secreto, ¿verdad?, para la victoria. Dios no lo hizo muy complicado. Es más, no es complicado. La parte complicada es yo tomar la determinación de hacerlo. Como decía una de nuestras citas que los jóvenes presentaron, el día que yo no siento orar es el día que tú tienes que orar más. Óyeme bien, el día que tú estás bien, todo te va bien, todo, hermano, todo, no te ha ido nada mal. Ese es el día que tú tienes que caer de rodillas. Dios mío, líbrame. Hay un dicho por ahí que dice, cuando las cosas andan muy bien, guáchele. Cuando las cosas andan muy bien, asegúrese, amárrese. ¿Se fue el micrófono? Ok.
Bueno, para mí ha sido de gran bendición y bueno, de mucha ayuda y también más en mi vida personal. Pues realmente que estos son los temas que uno como joven necesita escuchar. Aleluya. Y Gloria pues a Dios. para mí pues me ha impactado mucho y más bueno, es una de las cosas que más necesita uno, estar en comunión con el Señor, en la oración y en el estudio de la Biblia. Son las dos cosas que uno tiene que, lo que uno necesita, nada más es eso. Así que bueno, estoy muy agradecida con usted y con el Señor porque pues Él lo ha puesto y lo ha usado usted para que así nos pueda traer estos mensajes. Gracias. La bendición ha sido para mí y escuchar que ha sido una bendición para ti, pues ya es un plus. Gloria a Dios. Este tema ha sido de muy grande bendición para mi vida espiritual. Todos los puntos que usted trajo, son cosas que creo que muchos jóvenes hemos pasado. Hemos sentido que no somos lo suficientemente buenos para orar, que nosotros somos demasiado pecadores. Y Satanás nos ha engañado en muchas cosas. Así es, hermana mía. Y a veces nosotros descuidamos la oración, pensamos que no la necesitamos. En realidad es vital. Y como joven lo he experimentado que cuando uno no ora, nuestro día va diferente. Cuando uno ora, el día es más tranquilo, uno se siente más seguro. Y como usted empezó enseñándonos cómo Satanás nos agarra y después nos dio sugerencias, creo que fue muy importante porque a veces nosotros sabemos el problema, pero no sabemos cómo enfrentarlo. Exacto. Y dime tu nombre. Emily. Emily, y tú me traes algo a la mente. Muchas veces Satanás nos pone en una situación tal, como tú lo dijiste, que vemos a Cristo tan lejos, vemos la solución tan lejos, nos sentimos tan hondo, tan profundo. Y quiero hacer hincapié, cuando la hermana G. de White dice que Satanás tira un manto de tinieblas, a eso es que ella se refiere. Es a la lobreguez, a la bruma, la desesperanza de poder salir de ese estado. Y muchas veces con los jóvenes es más difícil, porque el joven está en una etapa donde las relaciones con los adultos muchas veces ni es la mejor ni es la peor, y se sienten solos, se sienten por allá en su mundo. Y quiero decirle a jóvenes, como tú lo dices, Dios, Samuel, ¿correcto? Dios nos reveló el plan de Satanás. The game plan is already naked, is out there. We know it now. La parte que tú y yo tenemos que poner, que es donde Dios y Satanás están los dos así, uno en un extremo y el otro en el otro, y yo en el medio. ¿Para dónde voy a correr? Y mientras nosotros nos creamos las mentiras de Satanás y sus sugerencias, vamos a estar corriendo ¿para dónde? Precisamente para donde Él, que es donde no queremos. ¿Hay otro joven que le gustaría dar su testimonio acerca de la presentación de esta tarde o simplemente su experiencia espiritual basada en lo que hemos presentado esta tarde? ¿Niño? ¿Algún niño? ¿Algún adulto? ¿Alguien quiere dejarnos saber cómo estudia su Biblia? Eso es muy importante. Muchas veces una persona está sentada frente a la Biblia y no sabe por dónde empezar. ¿Cómo le has hecho, adulto? ¿Qué le puedes decir a nuestros jóvenes? ¿Cómo tú estudias la Biblia?
Ok, entonces yo lo voy a preguntar al hermano Rentería. Mi querido, ¿cómo usted estudia su Biblia? ¿En qué forma? ¿Cuándo? Buenas tardes, hermanos. Hermano, la verdad que antes de contestar la pregunta que el hermano Gerson me hace, yo quisiera decir que ha sido una bendición tenerle con nosotros este día. La gloria Hermano, sea para Dios y bendición para mí. Nosotros todos tenemos luchas y batallas, y las batallas se ganan a través de la oración. Yo me siento muy contento hoy porque tenemos por experiencia propia una batalla, una victoria ganada. Amén. Y hemos orado bastante por la salvación de nuestros hijos y el Señor ha contestado nuestras oraciones. Y ese tema, ¿verdad?, que está tocando ahorita, ¿verdad?, es muy importante, velad y orad. Vemos las artimañas del enemigo, y solamente por experiencia quiero contar un cortito testimonio de mi muchacho que esta semana tuve a bien, se me presentó y tuve a bien tomar una lección de esto. Lo digo para que no solamente los adultos, pero los jóvenes estemos siempre vigilantes, porque el enemigo es muy astuto. Fuimos a la tienda a comprar algunas partes para un vehículo y pues una vez no sé si se pueda llamar descuido o también ya acostumbrados al sistema de las tiendas, y uno deja de ser vigilante. Fuimos a la tienda y entramos, y yo de repente mi muchacho lo vi que comenzó a cantar un canto, y así entre la gente, ¿no? Y pues uno usualmente canta cuando uno está solo, cuando va en el carro, lo que sea, pero él cantaba el canto ahí en la tienda. Y ya después me dice, ¿sabe qué? Mejor deme las llaves y lo espero afuera. Allá lo espero en el carro, en la camioneta afuera. Le digo, ok, ten las llaves. Y después me comentó que es muy difícil vivir en este mundo ya, en esta ciudad, donde quiera que vamos hay maldad. La canción que él estaba escuchando allí era una canción de rock and roll de esos artistas que cantan al enemigo y todo eso. Y él quiso contrarrestar con un canto en su mente para que eso no se le metiera a la mente. O sea, eso es estar vigilante siempre, no permitir que el enemigo tome ocasión para eso. Y bueno, tomé una lección porque dije, bueno, realmente a veces nosotros somos como que no nos ponemos a pensar bien, que donde quiera que andemos hay que vigilar qué es lo que se está escuchando y poner en nuestro corazón que no sea contaminado. Y él dice, no me quiero contaminar. Y bueno, pues yo le doy gracias a Dios por toda esta temática. También mi manera de estudiar la palabra de Dios, hermanos, siempre usualmente es por las tardes. Pero a mí me gusta mucho la profecía. He visto que el Señor es muy matemático en la palabra, y a mí me gustan mucho las matemáticas. Bueno, en la palabra de Dios. En la escuela casi no, pero en lo que es fechas, meses, días, el Señor pone aquí. Me gusta mucho la palabra profética, y siempre estudio los libros proféticos, pero también estudio mucho por experiencia propia, tuve que volver a estudiar lo que es Éxodo, Levíticos y Números, que era uno de los libros que más me brincaba yo cuando estaba joven, que mi papá me ponía a estudiar la Biblia, porque pues tanto simbolismo, tanto del santuario allí, pues que fiestas y que y siempre me los brincaba. Pero cuando entendí que la fe adventista se basa en el tema del santuario, tuve que estudiar el modelo. Hermanos, me di cuenta que el Señor es un Dios de perfección. Amén. Es muy detallista en cada aspecto, en cada esto. Y hemos estudiado la Biblia una vez al año bíblico, pero usualmente siempre estudio libros aquí y libros allá que me llaman la atención. Y esa es la manera que estudiamos la palabra de Dios. Y mi consejo es que los jóvenes tomen, y también los adultos, tomemos por convicción y estudiar un análisis de la Escritura. No solamente leamos por leer, pero escudriñemos la Escritura. Así es. Yo a veces me quedo sorprendido que dije, hombre, esto ya lo había leído, pero no lo había visto de esta manera. Y uno de mis métodos que usé ya hace bastante tiempo es estudiar la Biblia a la luz del Espíritu de profecía.
estudiaba la palabra de Dios y estudiaba patriarcas y profetas. Y mi hijo ha estado comenzando a estudiar la escritura esta semana y parece que lleva por ahí ya aventajado el libro de Génesis. Y le recomendé eso, sabes que esto me ayudó a mí, me ayudó bastante. Estudio unos libros de Génesis y luego me estudio los capítulos que el patriarcas y profetas me relacionan con la palabra de Dios. Es un método muy sabio, que nos ayuda a aprender mucho. Gracias. Completo. Bien. Feliz sábado, hermanos. Yo también quiero dar un corto. Yo sé que tenemos hambre, ya nos queremos ir a comer, pero necesitaríamos tener más hambre de la palabra de Dios. Amén. Porque estamos flacos espiritualmente. Y a todos nos ha servido esta enseñanza del hermano. Nos ha enseñado todo lo que necesitábamos saber acerca de la oración, porque todos nos hemos sentido así, desanimados. Sentimos que nuestras oraciones no llegan, pero ahí están los resultados con nuestros hijos. Dios ha trabajado en el hijo del hermano Rentería y en mi hijo también. Amén. Y solo les quería decir que la música es un arma muy poderosa, que tengan mucho cuidado los jóvenes y también nosotros los adultos. Ay, sí. Porque es un arma muy poderosa, así como dijo el hermano. Entraron a la tienda y él quiso contrarrestar esa música satánica que estaban poniendo en la tienda, cantando un canto tal vez. Y es un arma muy poderosa que el enemigo usa para inducirnos a hacer cosas que no están bien, cosas en contra de Dios, hacia los vicios, hacia muchas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la música que tal vez no escuchamos, pero entramos a una tienda, entramos a una casa que estamos trabajando en construcción y está la gente poniendo su música ahí y entras, ya cuando sales cantando esa canción tú también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor que nos ayude a cerrar todas esas avenidas del alma y buscar al Señor mientras pueda ser hallado a tiempo y fuera de tiempo, y que Dios les bendiga. Amén. Y yo añadiría a su comentario la vista, tanto como el oído, llevan el contenido al mismo lugar del cerebro. Lo que tú viste, no lo olvidas, especialmente si te dejó un placer, si te dejó alguna gratificación, no se olvidan. Hermanos, gracias por haberme permitido la oportunidad. Sí, allá atrás. Muy bien. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Yo también recuerdo cuando vino y nos dio un tema acerca de la salida de la ciudad. Y muchos de nosotros queremos salir, pero no podemos. Queremos salir y no lo hacemos. Y ese tema fue una bendición. Amén. Y le pido que, así como ha hecho este programa para los jóvenes, lo pueda seguir haciendo a donde quiera que vaya. Los jóvenes están abandonados aquí, hermano. Los jóvenes necesitan más amor. Los jóvenes necesitan más trato. Y sabemos que los jóvenes, si el enemigo los atraviesa el pie a nosotros los adultos, a los jóvenes es peor. Así que siempre en las oraciones y en los testimonios siempre tenemos que pedirle a Dios más por la juventud. La juventud es de más importancia para nosotros los adultos, porque ellos tienen más energías para trabajar para la obra del Señor. Y en cuanto a leer la Biblia, hermano, tenemos que tener mucho cuidado para orar fervientemente para estudiar la Biblia, concentrarlos en estudiar. Nosotros decimos, vamos a estudiar la Biblia, pero al final de cuentas la Biblia es la que los sale estudiando a nosotros. Y hay que recordar que también el enemigo sabe estudiar la Biblia. Así es.
La Biblia, hay dos maneras de estudiarla. Como el cristiano la estudia y como el enemigo también la estudia. Que el Señor les bendiga, hermano. Hermano, para añadir a su comentario, yo estoy tratando de hacerlo. Tenemos que orar por nuestros jóvenes, pero físicamente tenemos que dirigirnos a ellos. Usted tiene un buen punto. Yo lo estoy tratando de hacer. Simplemente algo sencillo. El sábado, Dios te bendiga, ponle la mano en el hombro. Algo sencillo como eso, que le diga a ese joven, estamos conectados, estamos en frecuencia. No tiene que ser nada ritual, no tiene que ser nada formal, simplemente estoy orando por ti. Simplemente, ¿cómo estás? Just sencillo. Y yo te voy a decir algo, esas pequeñeces pesan 1.000.000 de libras para un joven. No podemos negar la diferencia de edad. Hay una diferencia de edad y con la diferencia de edad hay vivencias y experiencias y muchas veces eso es lo que nos retira de los jóvenes. No conscientemente, porque no lo hacemos conscientemente, muchachos. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y tirar un puente físicamente con los muchachos. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? Muy bien, perfecto. Hubo un intercambio. ¿Sabes qué, adulto? Tú no sabes en qué momento ese joven se va a encontrar en una situación en la que la única persona que puede llamar fue el que le dijo, feliz sábado, ese sábado. Por eso es muy importante eso que usted ha dicho. Quería decir, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes. La bendición ha sido grande de este lado también, no solamente para mí, sino para mi familia. Y que Dios nos ayude a prepararnos para ese ayuno internacional que está en camino. Pongámosle nuestras peticiones en ese ayuno a Él. Dios les bendiga.